Hola a todos. En esta clase de hoy vamos a ver qué es lo que necesitáis aprender para trabajar como QA, qué es lo que piden en las ofertas de trabajo y qué necesitáis aprender o en qué necesitáis especializaros, tanto pues si empezáis de cero y queréis entrar al mundo de QA, como si tenéis alguna formación tecnológica y os queréis especializar en este área, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos por partes. En QA pues hay dos roles principales, QA manual o QA automation, ¿vale? El QA manual es el que prueba la web de forma manual, tal como su nombre indica, o también se conoce como QA funcional. Es decir, pues prueba la web como si fuera un usuario real y comprueba pues que todo funciona conforme lo esperado. Y bueno, pues ¿qué piden como QA manual? Pues lo más pedido en las ofertas, ahora os voy a enseñar un ejemplo para que lo veáis, es que sepáis algo de metodologías ágiles como Scrum y Kanban, pues qué son, para qué sirven, cómo funcionan, cómo trabajar, porque realmente el 90% de las empresas tecnológicas trabajan con metodologías ágiles. Luego, el uso de alguna herramienta de gestión de proyectos y reporte de errores como Jira. Jira es de las más usadas, pero bueno, hay otras herramientas también. Pero una vez que sepas usar una, pues cualquiera es similar. Eh, Importante pues que sepáis diseñar y ejecutar pruebas y reportar errores, que es un poco el ejemplo que hemos hecho en la clase anterior. Luego, pues que sepáis usar alguna herramienta de gestión de pruebas, pues como X-Ray, TestRay, TestLink, TestFit o Excel, cualquiera. Hombre, Excel es la menos técnica quizá. Ideal que uséis alguna más especializada como esta que acabo de comentar. Cualquiera está bien porque una vez sepáis usar una, pues todas son similares, no es muy complicado de usar, es usarlo una semanilla o así y ya una vez que sepáis una, eh, podéis usar cualquiera realmente, es fácil de adaptarse. Y luego un poquillo más técnico, pues normalmente suelen pedir que sepáis que es una API, cómo usar Postman para hacer esas pruebas o conocimientos básicos de base de datos SQL pues, para realizar consultas de los datos necesarios para las pruebas. Pues ver que se ha guardado bien los datos, que se han insertado bien o agregar datos de prueba si hace falta. Pues que conozcáis un poco lo básico. Cada empresa pues necesita algo más concreto o menos, pero en general esto es lo más común. Aquí os voy a enseñar un ejemplo de una oferta de trabajo de QA manual, que es en remoto, ¿vale? Y bueno, dice aquí, ¿qué esperamos? Pues experiencia como tester, desarrollando, ejecutando y documentando planes de prueba, que es un poco lo que hemos hecho en el ejemplo. ¿Vale? Planificación y diseño de pruebas, pues crear planes de pruebas detallados que cubran pues, todas las funcionalidades. Y este en este caso es un producto financiero. ¿Vale? En general, como QA, pues algo muy clave e importante es que os conozcáis bien el producto. Entonces, a veces, según en qué oferta, pues es un plus que tengáis experiencia en ese sector. Entonces, es útil, por ejemplo, también si cambiáis de, por ejemplo, pues trabajáis en el sector de ventas, pues está bien incluirlo en vuestro currículum como un plus porque al final pues conocéis el sector, aunque sea desde el lado de, desde el otro lado de la persona que usa el software para venderlo, pero al final cuando actúas como QA es como que actúas como la persona que usa ese programa. Entonces, si tienes experiencia en algún sector concreto, pues es un plus porque se entiende que conoces mejor cómo funciona esa aplicación que vas a probar. Entonces, es común que te pidan que sepas sobre ese sector o que estés abierto a aprender. Normalmente el primer paso cuando entras en una empresa como QA es conocer muy bien el producto, la web que vas a probar o de que el sector en concreto. Entonces es interesante que estéis abiertos a aprender pues de cualquier sector porque prácticamente ya cualquier sector tiene una parte web o tecnológica. Luego, eso, planificación y diseño de prueba, entonces aquí pues que sepáis crear las pruebas, entender bien el producto, saber qué probar, experiencia en el uso de SQL para consultar los datos, ¿vale? Con herramientas Postman y Jira, que es lo que he comentado antes para probar la API, conocimientos de metodologías ágiles como
y herramientas como Jira y Confluence que se usan mucho para la documentación. Definición y adaptación de procesos y estándares de calidad. Pues, no sé, por ejemplo, el tema de BDD pues es útil como un proceso ya general de mejora de la calidad en el proyecto, ¿vale? Y bueno, aquí experiencia en testing de web, aplicaciones y apps. Entonces, bueno, pues en general como Cuba manual, pues aquí os he puesto un ejemplo y suelen pedir eso. Otra cosa que piden suele ser bastante el inglés, ¿vale? Aquí os dejo también un enlace con recursos gratuitos si queréis mejorar vuestro inglés. Es muy útil porque en muchos os piden, incluso ya en sí la oferta de trabajo está en inglés, ¿vale? No sé, por ejemplo, no sé si esta está en inglés, no, esta está en español. Esta, por ejemplo, ¿veis? Está ya directamente en inglés. Entonces, mejor que lo pongáis directamente, o sea, que primero aprendáis a usar pues estas herramientas principales y luego pues mi recomendación sería mejorar el inglés si no lo tenéis. No tenéis que tener un inglés perfecto, pero al menos sí tener conocimiento pues a nivel de poder tener una conversación básica sin hablarlo perfecto o entender cuando leéis lo básico en inglés, entenderlo, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser un inglés perfecto, pero sí que no os dé miedo, ¿vale? Entonces aquí os dejo unos cursos gratuitos que hay para aprender inglés, ¿vale? Este OM Personal, eh, hay un curso de inglés en YouTube, pues dado si es más básico, curso de inglés, Frico de Camp que está para desarrolladores orientado, y a estos son como complementarios. Estos son más para aprender de principiante hasta avanzado, un poco más con gramática y nivel poco a poco, y esto es para si queréis recursos, pues eh, aquí por ejemplo, pues vídeos didácticos para vocabulario, Tandem para mejorar el hablar, el practicar, ver películas para el listening o el BBC Learning, el Duolingo, que es más una aplicación de móvil y podéis jugar ahí y también practicáis. Al final es practicar un poco cada día e ir perdiendo el miedo. Intercambio de idiomas, si tenéis en vuestra ciudad, pues asistir y también hablar un poco ahí, ¿vale? Y aquí os explico un poco, pues que lo ideal es que sigas el plan estructurado, ¿vale? Como OM Personal o alguna que vaya paso a paso por nivel. Dedica un poquito cada semana, al menos 3 días, ¿vale? Y intentar usar el inglés a diario. Al final es cuestión de constancia, un poco de poner todos los días un poco más que estar como algo súper intensivo. Es mejor intentar ir usándolo en el día a día, sobre todo si estáis empezando. Y luego otro plus que suelen pedir es que tengáis el certificado ISTQB. No es algo que sea si no lo tienes no vas a conseguir trabajo, pero siempre es un plus, ¿vale? El examen ISTQB pues explica más a nivel teórico los estándares del test. Lo ideal es que primero pues tengáis un conocimiento práctico de realmente pues saber hacer esos planes de prueba, eh, reportar los errores y ese tipo de cosas y ya luego pues como complementario pues tener esta certificación pues por complementar más a nivel teórico eh, de cómo son los estándares de calidad a nivel un poco mundial. Entonces, esto sería lo que necesitaríais para Cuba manual. Como digo, estos conocimientos y aparte, pues el inglés y el STQB sería un plus para optar a trabajos de Cuba manual. Y luego, Cuba Automation, pues se recomienda algún lenguaje de programación. No tenéis que ser un experto en programación, pero tener un conocimiento básico de qué es una variable, qué es una función. Da igual el lenguaje, porque al final cada empresa usa el suyo. Una vez que sabes uno, es más fácil adaptarte a cualquiera y tampoco es que seáis expertos en programación, es conocerlo a nivel básico. Usar Git o alguna plataforma de control de versiones, integración continua como GitHub, Jenkins y alguna herramienta de automatización igual. Una vez que sepáis una, pues es más fácil adaptaros a cualquier otra.
Aquí, de nuevo, os voy a enseñar un ejemplo de una oferta de QA que he encontrado, pues, que está en español. Mira, aquí, pues, participar en las fases de ciclo de vida del testing, pues esto es un poco usar las metodologías ágiles o la forma de trabajar que tengan. Diseñar pruebas automatizadas de API, de end-to-end, que son, pues, a nivel usuario, de rendimiento, de seguridad. Automatizar pruebas con herramientas como Playwright y Postman, Jira y X-Ray, pues, para gestionar las pruebas y ves diaria en español y contacto en inglés, y que también es importante el inglés aquí, ¿vale? Aquí explican pues titulación o similar, a veces piden titulación, a veces no, depende de la oferta. Muchas veces siempre les suele valer más que tengas experiencia o estés espabilado, pero algunos pues te lo ponen. Y aquí pues técnico, ¿veis? Automatización con BDD, con Postman, con Playwright, pero te dice pues Selenium no Cypress. Al final, una vez que sabes uno, pues al final ponen un poco todos y el que sepa. Eh, integración continua, pues con GitHub Actions, con Jenkins, con GitLab, control de versiones, base de datos también, de SQL, pruebas no funcionales, que son pruebas de carga, que eso también lo podéis hacer con Postman, gestión de pruebas con Jira, X-Ray y BDD con Moodle, ¿vale? Entonces, esto es un poco, bueno, este es que es mi QA, si buscáis sin experiencia, puede ser un poquito más aquí entry level. Es verdad que normalmente sin experiencia es más complicado de que vayas directamente a automatización. Lo normal es que primero tengas algo de experiencia como manual y ya luego empiezas en automatización, ¿vale? Aquí, no sé, aquí por ejemplo, tester manual y automático. Mira, experiencia de automatización, no explica ni siquiera en una concreto, les da un poquillo igual. Herramientas de como Jira para seguimiento de incidencias, que eso es como reporte de errores, ¿vale? Ejecución de pruebas con Postman, manejo de automatización, Cucumber, Selenium, Azure o tareas y test con Cypress. Al final ponen un poco todos, al final con que sepáis uno de ellos suficiente. Ahora os voy a explicar un poco más sobre qué herramientas mejor para automatizar. Y valorable, pues que sepáis algo de HTML, CSS, JavaScript, repositorios de Git, integración continua de nuevo, SQL, ¿vale? Metodologías ágiles y, bueno, estas cosas pues son tipos de pruebas que eso también con el ISTQB o con el manual lo puedes saber. Este, por ejemplo, es de teletrabajo, ¿vale? Junior QA, ves, este lo tiene en inglés ya, ¿vale? Y igual, pues API testing, ves end-to-end usando Playwright o Cypress. Y bueno, esto es lo típico estándar, pruebas de API, un poco en general lo que os he puesto aquí, ¿vale? Metodologías ágiles, o sea, todo lo que tienes que saber de QA manual, pero aparte, pues automatización, integración continua con GitHub, desarrollo, JavaScript, Python. Vale, esto a lo mejor si no habéis hecho nada de formación en QA antes os sonará chino. Si hacéis alguna formación, pues intentar, según a lo que os queráis enfocar, si estáis empezando, ver lo de QA manual y si ya sois QA manuales, pues para obtener mejores ofertas o más oportunidades es añadir esto como formación de automatización, ¿vale? Eh, aquí tenéis o en el blog os he dejado también pues para ir aprendiendo pues algo si queréis empezar a aprender algo de programación, pues aquí tenéis algunos gratuitos de cursos de JavaScript o de Python, ¿vale? eh, cuáles son las herramientas más demandadas como automatización en QA, ¿vale? Esto os pongo un poco en contexto. En general siempre suelen pedir todavía mucho Selenium porque fue el primero y es el que más se ha usado antes en las empresas, pero realmente ya hay herramientas más modernas como son Cypress y Playwright que realmente son más rápidas, más fáciles de aprender y más rápidas de ejecutar y de mantener. Entonces, las empresas modernas suelen migrar más a estas herramientas y van dejando un poco Selenium pues, para proyectos más antiguos
o empresas que ya lo tienen y lo dejan ahí, pero el futuro está más en Playwright y Cypress ahora mismo. En el sector igual siempre van cambiando. Al final la idea es tener una base, todas son similares al final de buscar los elementos. Es importante más que tengas una base de saber las estrategias que tenéis que seguir de las pruebas y de cómo diseñar esa automatización más que la herramienta en sí. Al final ahí irá cambiando. A lo mejor ahora está de moda Cypress y en 5 años sale otra nueva. Entonces al final es mejor tener una base en una y siempre estar actualizado de ser capaz de cambiar a la que esté en el momento, ¿vale? Aquí igual en este blog también tenéis un poco todo en detalle de las alternativas y opciones que tenéis, que lo podéis leer. Eh, y nada, esto sería un poco todo lo que necesitáis. Como digo, si es la primera vez que estáis viendo todo esto de QA, sonará chino, pero con práctica y formación se puede aprender todo, ¿de acuerdo? Y aplicar a estos puestos. En resumen, en general, como QA manual, pues que sepáis diseñar pruebas, usar metodologías ágiles, hacer pruebas de APIs y usar la SQL para validar los datos es lo principal, y el inglés lo suelen pedir mucho cada vez más. Y como automatización, pues con que sepáis algún lenguaje de programación, alguna herramienta para automatizar y a usar pues lo que es la integración continua, el control de versiones, sería suficiente. ¿De acuerdo? Todo esto de lo que he hablado aquí y os he enseñado, lo enseñamos de forma práctica y guiada paso a paso con toda su ruta en nuestro bootcamp de QA, tanto manual como automatizado. Pues se hacen proyectos que se pone en práctica y se aprende pues qué son todas estas herramientas y se usan y se hacen proyectos prácticos para que podáis ponerlo. Pues a veces piden experiencia en esas herramientas y una forma de mostrar la experiencia si no tienes experiencia en un sector porque no has trabajado de eso, si puedes hacer proyectos que al final es experiencia también porque lo estás haciendo de forma práctica, no es una teoría que haces un examen, sino que es algo que dices sé automatizar y esto es lo que he automatizado, sé diseñar un plan de pruebas y estas son las con Jira, con las herramientas que pedís y este es. Entonces, siempre es más recomendado que cuando vayáis a aprender de lo que sea, lo hagáis de forma práctica y tengáis realmente proyectos prácticos que enseñen lo que habéis hecho, que habéis usado esas herramientas, no que sea solo un título de he usado las herramientas, pero nada más, ¿vale? Pues nada, pues esto sería todo lo que necesitáis si queréis el QA. Como digo, siempre para empezar está bien como manual y luego pues el de automation ya es un poquito más complejo, pero cada vez más demandado. Pues esto sería todo.